buen día a todos. ¿Cómo están cada uno de ustedes, cada uno de aquellos que nuevamente están sintonizando nuestro programa, El Poder de la Palabra del Señor? Aquí desde Oklahoma City estamos nuevamente con ustedes. Mi nombre es Lili Trujillo y me acompaña también mi esposo Julio Trujillo y nuestro hermano Roberto González. Amén. También está aquí con nosotros nuevamente. Pues le damos gracias al Señor por este nuevo día, esta nueva oportunidad que nos da también de poder compartir con ustedes un tema muy especial, y prácticamente es un tema que todos en nuestra vida diaria lo necesitamos. Vamos a hablar con ustedes sobre el perdón. Este tema del día de hoy se llama Perdona a tu hermano. Pero antes de que entremos a este tema, vamos a iniciar. Aquí mi esposo nos va a guiar en oración. Amén. Para que podamos iniciar en este programa. Amén. Vamos a orar entonces. Amado Dios que estás en gloria, gracias te damos, Padre, porque eres Sí, bueno, Padre fiel Santo, y gracias. maravilloso, bendito Amén, Dios. Señor. No podremos pagarte, Señor amado, tanto, Así Señor, que has es. hecho por nosotros, y nosotros no podemos hacer nada por ti, Señor Así amado, es. sino a veces poder hablar de tu palabra, Así bendito es, Dios. Señor. En esta hora, Señor amado, que vamos Sí, a hablar Padre. de ti, Señor, Sí, te Señor. pedimos, Padre, que allá donde los están escuchando, bendito Sí, Dios, Padre. tu palabra pueda penetrar, Señor Así amado, en sea, cada Señor. corazón, en cada vida, bendito Así Dios sea, amado, bendito y que seas Rey. tú glorificándote, Señor amado, a través Amén, del Señor. tema, Padre, que se vaya a tocar, Sí, bendito Padre Dios, Santo. que seas tú obrando de una manera tan especial, Señor amado, Amén, tanto Señor. en nosotros, Señor, como en el que esté oyendo, Sí, bendito Padre. Dios, que seas tú glorificándote, Señor amado, impactando cada vida, cada alma Amén, Señor. necesitada, bendito Dios amado, porque sabemos que estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, bendito Amén. Dios Sí, amado, Amén. en el cual sabemos, Señor, que solamente tú, obrando en nuestra vida, bendito Dios, puedes traer consuelo y paz, Señor amado, a nuestras vidas, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. te damos gracias, Señor, Gracias, amado por lo que Dios. vas a hacer en este Así día es, de Señor. ahora, bendito Gracias. Dios. Glorifícate de una Sí, manera tan Padre. especial, Sí, y que Señor. podamos ver, Señor amado, tu Amén. mano siempre, Señor, Amén, de Señor. poder siempre en nuestra vida Sí, y en la Señor. vida de los que lo están escuchando, Sí, bendito Padre Dios. Santo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias en Gracias, esta Jesús. hora. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a iniciar en este tema. Es algo muy hermoso, muy bonito, que sabemos que cada uno de nosotros como familia en Cristo Jesús estamos necesitando. Vamos a leer, hermanos, ahí en Mateo 18. Es en el versículo 21 y 22. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Así que si usted gusta ahí en su casa también abrir la palabra del Señor, o si no, únicamente escucharnos. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Amén. Así que leo la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Mire esto, muy importante. Había esa inquietud en Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?, le preguntó Pedro. No te digo que hasta 7 veces, le contestó nuestro Señor Jesucristo, sino hasta 77 veces. Esta versión dice, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y otras versiones dicen, hasta 70 veces 7. Entonces, aquí, mire, era algo muy importante que estaba en el corazón de Pedro, del apóstol Pedro, y esto lo miramos porque prácticamente antes de que hiciera él esta pregunta, el Señor estuvo enseñando también algunas cosas sobre el hermano que pecara contra nosotros. Entonces vino esa inquietud al corazón de Pedro, pues sí, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y mire qué tremendo, porque sabemos, hermanos, de que en nuestra vida diaria
o pasan muchas cosas y nosotros sabemos, o sea, todos aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, sabemos que una de las cosas que a nuestro Padre Dios le agrada es que perdonemos al que nos ofende, y Él mismo lo enseñó también al enseñarle a los discípulos cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Una de las cosas que ahí habla nuestro Señor Jesucristo es de perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando Él enseñó a orar, fue algo que Él enfatizó, que deberíamos pedirle perdón a nuestro Padre Dios, y también que así mismo nosotros íbamos a perdonar a aquellos que nos ofendían. Entonces, aquí miramos de que el Señor le contestó hasta 77 veces, pero en esta versión dice, en la que le digo otras versiones, dicen 70 veces 7. Si nosotros, yo lo miro de esta manera, no sé mis hermanos cómo lo miren, pero 70, si usted se pone y escribe 70 veces el número 7, dígame qué cantidad de veces será que nosotros vamos a perdonar a nuestro hermano. O sea que no tiene fin, o sea que el perdón, así vengan y le hagan algo a uno y vengan y se lo vuelvan a repetir nuevamente la ofensa que nos hayan hecho, nosotros debemos de perdonar. Pero más adelante vamos a mirar por qué yo debo de perdonar, ¿verdad? A mi hermano también. Pero algo muy importante que debemos nosotros de mirar también aquí, ¿qué es el perdón? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros no sabemos, hermanos, o sea, bueno, yo sé y puedo decir, te perdono, ¿verdad? Pero a veces solamente, o sea, porque hemos aprendido a decir, sí, está bien, te perdono, ¿verdad? Pero realmente es bueno que nosotros aprendamos qué es el perdón. O sea, y me puse aquí, me tomé el tiempo para poder mirar conforme a lo que nos enseña pues el diccionario, y dice que es la acción de perdonar. Y también ya ve de que a veces, o sea, se dice, o sea, para poder excusarse por decir o hacer algo que moleste a otro. O ya ve, por ejemplo, cuando vamos a la marqueta, que viene otra persona con el carrito, perdón, ¿verdad? Disculpe, o sea, porque podemos quizás incomodar a la persona. Ese es otro tipo, digamos, o sea, de perdón, o sea, que uno puede, para que no se moleste, porque vamos a pasar quizás por ahí, o el carrito de la marqueta, yo como mujer, ¿verdad? De que vamos a la marqueta y a veces está por un lado que no dejan pasar y ocupan todo el pasillo, y dice uno, perdón, ¿verdad? Para que le den a uno para espacio para que uno pase. Pero es la acción de perdonar, y perdonar quiere decir, mire, bien, renunciar a obtener satisfacción o venganza de una ofensa recibida. Mire, o sea que nosotros vamos a renunciar a obtener esa satisfacción o la venganza de una ofensa recibida. Y dice, no aguardando resentimientos ni rencor. Eso es el perdonar. Entonces quiere decir, ve, de que si alguien viene y me ofende, alguien viene y me hace algo, nosotros, hermanos, no debemos de dar cabida al rencor, no debemos de dar cabida a la venganza. O sea, mira nomás, que ya verá que yo le voy así como me hizo también, ya verá que yo también le voy a hacer lo mismo. No, porque de estas cosas nuestro Padre Dios que está en los cielos no se agrada. Entonces, por eso es bueno que nosotros vengamos y estudiemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a aprender a agradar a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo nos vino y nos dio esta enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden. También como ejemplo, ¿verdad? Es de que perdonar el daño que le habían hecho. Y yo me recordaba, yo sé que todos, la mayoría de nosotros conocemos, hermanos, como un ejemplo a nuestro hermano Gigi Ávila. Se recuerdan, o sea, él tiene un poderoso testimonio, él fue un siervo de Dios, y mire, Dios lo sigue honrando. ¿Por qué? Porque nosotros nos seguimos acordando de él, aún de que ya está en la presencia del Señor. Pero mire, el Señor me lo traía a mi corazón de cómo es de que él, para aquellos que no conocieron a nuestro hermano Gigi Ávila, él fue un evangelista, él fue un hombre de Dios usado con poderes, señales, milagros, maravillas. Él en sus campañas, Dios se glorificaba de una manera sobrenatural, y cualquiera puede decir
pues como él andaba sirviendo, ¿verdad? Él andaba predicando el evangelio, no iba a pasar nada en su vida, en su familia, pero miramos, hermanos, cómo es, o sea, de que Dios va trabajando en la vida de cada uno de nosotros conforme a como nosotros nos demos al Señor, y cómo es de que a él el yerno le vino y le mató a puñaladas a su hija. Mire qué tremendo, predicando él la palabra del Señor, estaba cuando parece que al terminar fue que le dieron la noticia de que su hija había muerto y la habían matado a puñaladas el esposo. Mire qué tremendo, hermano, cómo es de que él cuenta en su testimonio, cómo es de que él después vino, fue a la cárcel, después obviamente de que el Señor, ¿verdad? O sea, pues no sé qué proceso pasaría personalmente él, pero él cuenta en su testimonio de que él fue a la cárcel y le dijo a su yerno de que lo perdonaba, o sea, todo lo que él le había hecho a su hija. Y hermanos, nosotros sabemos, o sea, de que esto únicamente se logra por medio del amor del Señor que tengamos nosotros en nuestros corazones, y no hay peor cosa que quizás uno pueda experimentar de que vengan y le hagan algo, hermanos, a su propia familia, a su propia sangre. Sabemos de que esa fue una prueba muy dura para nuestro hermano que pasó en ese tiempo, pero que él sabía a quién le servía, que él sabía a quién estaba agradando, que él sabía para quién vivía, y por eso mismo, así mismo, mire, puso por obra la palabra del Señor y perdonó el daño que le hicieron. No solo eso, sino que le quitó la vida a su hija, a alguien a quien él amaba, pero solo el amor de Dios es el que viene y nos ayuda para que nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden, a aquellos que nos hacen mal. Cada uno de nosotros, si nos pusiéramos, a contar nuestras experiencias, sabemos que cada uno de nosotros hemos pasado luchas, hemos pasado ofensas, hemos pasado muchas situaciones en nuestra vida que realmente, solamente el amor de Dios es el que nos ha llevado a perdonar, es el que nos ha llevado a de todo corazón decirle: Señor, yo perdono al que me ha ofendido. Pero sabemos, hermano, que nosotros como una familia de Dios, mire, mi esposo Julio es mi esposo, pero también él es mi hermano en la fe. Él es mi hermano en Cristo Jesús. Mi hermano Roberto es mi hermano en la fe, porque somos hijos de un mismo Padre. Y esto nos enseña, hermanos, en Juan 1:12. Dice que más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que mire, nosotros, por eso quiero enfatizar esto un poco, de que a veces se cree y se habla de que todos somos hijos de Dios. Y realmente, si nosotros vamos a la luz de la palabra del Señor, aquí el apóstol Juan nos enseña en el capítulo 1, versículo 12, lo vuelvo a leer, dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que no todos aquellos, o sea, que se dicen ser hijos de Dios, son hijos de Dios, sino solamente a los que lo han recibido, a los que han creído en su nombre. Estos les da el derecho nuestro Padre Dios de ser hijos de Dios. Entonces, si todos nosotros que hemos creído en Él, nosotros somos hijos de Dios, quiere decir que somos hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros como una familia en la fe, este tema se llama perdona a tu hermano. No estamos hablando únicamente, ¿verdad?, de como digamos a mi hermano en la sangre, mi hermana en la sangre, sino que estamos hablando ya de un tema de que somos hermanos en la fe, somos hijos de un mismo Padre y nuestro Padre es Dios. También en Gálatas 3:26-27 nos enseña
Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces quiere decir que nosotros como hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús debemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Y ve como le mencionaba aquí, como dice volviendo nuevamente a Mateo 18:22, donde dijo nuestro Señor Jesucristo, sino hasta 77 veces debemos de perdonar las ofensas a nuestros hermanos. Pero vamos a entrar un poquito más, mire, para que miramos algo que la Escritura nos enseña. Hermano Roberto, sé que por ahí estuvo escudriñando también el tema sobre José, que la mayoría lo conocemos como José el Soñador, que fue un muchacho que pasó demasiadas cosas, y creo que prácticamente pues es la vida también de cada uno de nosotros. Amén. Hermano Robert. Amén, amén, mi hermana. Que le tengo letras grandes porque ya no mucho miro. Amén. En Génesis 50, 15, 21, ¿verdad? Vamos a leer un poquito. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José. Escuche estas palabras que son importantes. Quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Voy a resumir un poquito ahí. Muchas cosas ahí que el Señor ponía, ¿verdad? Que en el corazón de José. Primero, ¿verdad? Los hermanos se dieron cuenta que habían pecado, ¿verdad? Que ellos dijeron, quizás nos aborrezca José por todo lo que le hicimos, ¿va? Y si vemos la historia de José, ¿verdad? Los hermanos se enojaron con él, pero con odio, con resentimiento, ¿verdad? De tal manera que quisieron matarlo. En el principio de la historia de José, lo quisieron matar, lo echaron a una cisterna, después lo vendieron, ¿verdad? Imagínense qué corazón tendríamos como hermanos vender a nuestros propios hermanos, ¿verdad? Vender a los nuestros. Y tal vez hoy no se hace, pero muchas veces lo decimos así, por lo menos en Guatemala, me dejaste vendido con este negocio, o me vendiste con este y lo otro, ¿verdad? Porque no fuimos fieles a lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban de esta forma y decían, José nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque nosotros lo aborrecimos a él. Nosotros lo odiamos a él. Nosotros le dimos a él muestra de que no lo queríamos, de que lo aborrecíamos tanto que lo queríamos matar, que lo queríamos lejos. Y es bien tremendo porque ahí veo yo dos cosas. Primero, que tiene que haber un perdón de uno hacia los otros, pero también tiene que haber un perdón hacia uno mismo. Hacia uno mismo, porque muchas veces estamos delante del Señor, ¿verdad? Estamos diciendo, Señor, perdóname, porque hace 30 años, cuando ni siquiera estaba en el Evangelio, hice estas cosas, ¿verdad? Pero el Señor muestra esto. El Señor dice que uno cuando viene a Él y reconoce que uno ha pecado, dice que Él toma todos sus pecados. Amén. Y se olvida de ellos, ¿verdad? Entonces, pero a veces uno vive su vida pidiendo perdón por cosas que pasaron hace 30, 50 años atrás, cuando la verdad es que esas cosas ya pasaron, y uno se esclaviza en el vivir del pasado, y la verdad es que no ha habido un perdón genuino en nuestro corazón. Exacto. Como el ejemplo que daba el hermano el otro día, ¿verdad? Que había una hermana que cada semana le decía, ¿será que voy a ser salva? ¿Será que soy salva? Que cada semana se arrepentía y recibía al Señor, ¿verdad? Y cada semana hacía la confesión de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella vivía tan en el pasado.
ella no, de verdad no había tenido una revelación de lo que es el perdón. Y esto es otra cosa. El perdón que José nos muestra como una sombra de lo que Cristo hizo con nosotros. Nosotros no le recibimos, no le amamos, no le buscamos, no lo aceptamos. Nosotros ni siquiera muchas veces le obedecíamos, ¿verdad? Incluso ahora, tal vez, a veces actuamos de una manera inapropiada, pero al final de todo el proceso de José, al final de que estaba en casa, lo desaparecieron en una cisterna, lo vendieron, fue encarcelado, llegó a tener cierto rango, pero todavía así, cuando estaba allá arriba, la mujer de este rey, ¿verdad?, quería meterse con él y fue llevado a la cárcel otra vez. De tal manera que cómo fue que pasó años ahí en un proceso madurando para que el día que llegaran sus hermanos, porque dice que para esto fue que fue preparado la historia de José, la vida de José, que para que al final de esta historia, que es muy, muy hermosa, dice que hubo un tiempo de escasez donde vivía la familia de José y sus hermanos, que ellos tuvieron que salir a Egipto, y que tuvieron que subir y ir a buscar alimento, ¿verdad? Y de repente vieron a José ahí arriba, ¿verdad? Como segundo al mando del reino. Y ahí es donde dijeron, quizás José nos va a matar. José nos va a matar todo lo que le hicimos. Ahora él es como rey. Y él tiene autoridad para matarnos o para dejarnos incluso morir de hambre, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos iban a pedir, comida, ayuda. Y más sin embargo, se ve que todo el proceso que José llevó le sirvió para que en ese momento pudiera perdonar. Incluso dice que todo eso fue como para salvar a muchos, porque dice que Sí. a causa de eso, dice que muchos de todo el pueblo no murieron de hambre, porque José estaba allá arriba y tuvo ese corazón, ¿verdad? Yo digo tan especial, porque especialmente hoy día cuesta encontrar un corazón que pueda perdonar, porque pues yo creo que vivimos en los últimos tiempos y la palabra dice que en los últimos tiempos el corazón de muchos va a estar frío. Amén. De que el amor de muchos se enfriará. Entonces, hoy es difícil encontrar perdón. ¿Quién se quiere humillar? ¿Quién quiere, como decimos a veces, ¿verdad? No es así, pero a veces lo decimos para que tal vez no se entienda? ¿Quién quiere dar su brazo a torcer? ¿Verdad? ¿Quién quiere pedir perdón? Ahora sí que no solo, sino en nuestro matrimonio. Decirle a nuestra hermana, a nuestra esposa, ¿verdad? Como decía usted ahorita que el hermano es su esposo y hermano, perdóname. Tal vez alcé la voz, tal vez te tiro un sartenazo, ¿no? Pero perdóname, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nada es difícil decir, perdóname si no te tenía que haber dicho eso, o hice algo mal, o dejé mis zapatos tirados en la sala, que a veces eso a veces les molesta a algunos, o cualquier cosa, ¿verdad? Que nos moleste, pero porque a veces es difícil pedir perdón, ¿verdad? Y a veces se entiende del mundo, decimos, ¿verdad? Muchas veces de las personas que no conocen a Cristo, a veces se entiende, pero porque a veces nosotros como hermanos, como conocedores de Cristo, como conocedores del perdón que el Señor ha tenido con nosotros, a veces se nos cuesta decir, perdóname. Porque a veces, yo siempre me gusta decirlo así en público, cuando me toca predicar hacia los hermanos, y si algún día les hice una mala cara, ¿verdad? Si algún día, no sé, tal vez yo les contesté mal o no esperaban esa contestación, pues perdónenme, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe, pero porque es difícil, ¿verdad? En este tiempo. Entonces, yo creo que sería bueno que pudiéramos hoy tomar ejemplo de la palabra de Dios, tomar ejemplo de José, porque para eso lo dejó el Señor escrito, para que tomáramos ejemplo y que nosotros pudiéramos llegar a hacer algo mejor, con mayor excelencia, ¿verdad? Entonces también yo veo que hay un problema aquí que es familiar, ¿verdad? Yo se lo comentaba que lo más o menos lo estaba viviendo ahí, ¿verdad? Con mis hijos, pero yo creo que esto pasa en todos lados. Así es. Yo creo que esto está pasando hoy en día, incluso en las familias que tienen varios hijos, ¿verdad? Que
que a veces miran al más pequeñito, al último hijo y ven que se les da mucha atención, se ve que los tratan mejor que al primero, ¿verdad? Muchas veces pasa, a mí también me ha pasado y he tratado de arreglar la situación ahí, pero a veces uno se enoja con sus hermanos pequeños porque no entienden lo que uno ya de grande supuestamente entiende. Y a veces los hermanos pequeños no entienden lo que uno de grande ya va Ujú. por otro lado, ¿verdad? Y ahí es donde se produce esto, pero a veces vivimos, como le decía al principio, vivimos viviendo de la pelea que tuvimos con nuestro hermano cuando teníamos 12 años. No, que aquel me tiró una piedra, no, que me robó esto, mis zapatos me los rompió, oh, que quebró mi bicicleta. Y a veces tenemos un odio, como yo le decía, los hermanos de José se pelearon, empezaron por la túnica. Dijeron, ¿cómo es que le dio una túnica de colores a él, especial para él y a nosotros qué? ¿Verdad? Claro. ¿Cómo es que ellos se encelaron tanto? Porque uno entiende que de repente pues, sí hay un celo, ¿verdad? Como hermano, decir, bueno, ya le están dando más atención al hermano más pequeño y a mí qué va, a mí me mandan a trabajar, ¿verdad? Pero yo lo veía con él que el rencor que ellos tenían o el odio que ellos tenían era un odio tremendo, no era algo, como diríamos, natural, ¿verdad? Tenían un odio que lo querían hasta matar. Entonces ya ahí ya implica algo más allá de solo una riña, de solo una competencia entre hermanos, de solo un celo, ¿verdad? Porque a veces más que todo creo que es como un celo el que uno siente como hermano, de decir que por lo menos en mi casa pasaba así. A mí me compraban un par de zapatos por año y si lo rompían había más. Y me compraban el que mis papás querían comprarme. Y somos tres varones y una hembra. Y a la hembra le compraban los zapatos que ella quería. Y aunque a veces los usaba una sola vez. Y uno decía, Dios mío, bueno, no Dios mío, porque no creía en Dios en ese tiempo, pero uno decía, "¿Pero ¿por qué? ¿Y por qué si yo quiero un par de zapatos, por qué no me lo compra? ¿Cómo Preferencia que?" para su hermano. Ajá, entonces de repente sí pasa, ¿verdad? Ujú. De repente pasa eso, pero es un celo normal, diría yo, ¿verdad? Porque uno ignora muchas cosas. Pero yo nunca sentí en el celo este con mis hermanos, nunca sentí el extremo de querer hacerles algo malo. Sin embargo, cuando les pasaba algo, yo me inclinaba a ayudarlos, ¿verdad? Aunque tuviera celos de que les compraban cosas que ahí yo no tenía, ¿verdad? Pero yo miraba algo bien especial con este José. Y creo que hay muchas personas, no solo personas que no conocen de Cristo, sino personas también en el Evangelio, que no han podido perdonar, y no han podido soltar esa carga que pasó incluso en la juventud, tal vez ya ni grandes, tal vez fue cuando estaban jóvenes, muchachos, ¿verdad? Y no han podido soltar, no han podido perdonar. Y tal vez, como decía el maestro Julito, ahorita que hablábamos, tal vez no han avanzado por eso, a otra etapa de la vida, a otra etapa en el Evangelio, a otro nivel, ¿verdad? Tal vez se han quedado estancados por ahí y muchas veces nos preguntamos, pues, ¿y qué pasa? Que no salgo de una para caer en otra, ¿qué pasa? Que no puedo salir de esta situación, o yo quisiera otra cosa para mi vida, o incluso a veces uno hereda lo de sus padres. Yo lo platico porque a veces uno mira, por ejemplo yo, a veces uno mira a sus tíos, que habían unos bien amorosos con sus mamás, con mis abuelas, y habían otros que no les hablaban. Y de repente uno empieza a ver actitudes así con uno mismo, con mis propios hermanos, y uno dice, se está repitiendo. Se está repitiendo la historia. Entonces, yo soy uno de los que no quiero repetir la historia que vivieron mis papás. Amén. No fue buena, no fue agradable, pero ahora yo entiendo que yo tengo que poner de mi parte. Y yo he pasado por un proceso de perdón también ahí. Y, y entiendo que el perdón es un don de Dios, ¿verdad? Entiendo que el perdón es algo que Dios revela, porque cuando Dios lo revela produce un fruto, ¿verdad? Produce Amén. frutos. Y más adelante, ¿verdad? Lo vamos a ver, pero ¿por qué no soltar hoy lo que pasó antes? ¿Por qué no dar nuestro brazo a torcer? ¿Por qué no respirar profundo y decir, perdono, perdono, no sé qué mal
nos hayan hecho, ¿verdad? Yo puedo hablar por mí y como joven, como tal vez estaba niño todavía, tenía como 12, 13 años, me hicieron daño, palabras que fueron fuertes, malas palabras, con malas intenciones, de las personas que yo esperaba que vinieran un buen consejo, ¿verdad? Y sin embargo me dieron palabras que herían, que denigraban, palabras que ofendían, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo decir, tal vez hay algo que se quedó en nuestro corazón como una espinita, tal vez hay algo que se quedó en nuestra mente como un recuerdo amargo, como un recuerdo, y no sé qué sea, no sé, a veces hay quienes han vivido cosas peores de las que yo viví, a otras que no tanto, pero más sin embargo nos están afectando. Ujú. Incluso ahora nosotros como cristianos nos pueden afectar hasta en la salvación, en el camino del Señor, pueden ser como esa carga, y el Señor dice, echa sobre mí tus cargas, yo las voy a cargar, ¿verdad? Él dice que Él nos da un yugo, pero es fácil de llevar, y si se nos está haciendo difícil llevarlo porque estamos cargando algo más, hay Amén. algo ahí que no hemos soltado, que no hemos liberado. Entonces yo creo que es un buen día, yo creo que todo lo que estamos hablando hoy definitivamente es Dios, Amén. definitivamente es Dios el que está trayendo este mensaje. Y yo creo que es un buen día para recapacitar, para que Amén. nosotros nos sentemos y pudiéramos pensar en aquella persona que nos hizo daño, nos ofendió con palabras, nos golpeó, tal vez fueron nuestros padres, abuelos, tíos, yo no sé quién o qué le hayan hecho, pero creo que en Cristo podemos. Creo que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Creo que Amén. tenemos en Cristo el mayor ejemplo Amén. de perdón y del por qué deberíamos de perdonar, ¿verdad? Incluso yo he visto gente enferma porque no ha podido perdonar. Yo he visto gente estresada porque no ha podido perdonar. Yo me he visto a mí mismo lleno de ira anteriormente, ¿verdad? Porque no había perdonado, Ujú. ¿verdad? Y yo era algo que miraba la foto de esta persona y me encendía, me ponía rojo y hasta temblaba el coraje, no había perdonado, pero gracias al Señor en su presencia pude perdonar, hermano. Ahora puedo decir que amo a esta persona, ¿verdad? Aleluya. Que la amo Amén. y ha sido gracias a Dios y gloria a Dios Ujú. porque Amén. el perdón es algo que sana Amén. y que produce grandes frutos, hermanos. Así Amén. es. Amén. Amén. Gloria a Es Dios. algo muy, muy importante el mirar este ejemplo, o sea que por medio de José, si lo miráramos, ve también, perdón, como en la iglesia, ¿verdad? Digamos Amén. igual, o sea, lo mismo como hermanos en la fe, que somos una gran familia y pues pasa de todo. Pasa de todo, no podemos decir que porque ya estamos en Cristo Jesús no pasa nada, sino que al contrario es donde viene el Señor y nos ilumina con su luz y su Santo Espíritu y nos empieza a sacar todas las cosas que traemos en nuestro corazón y ahí es donde vienen conflictos, vienen roces, vienen muchas cosas de que pues nos llevan gracias al Señor a que el Señor nos recuerde, perdona a tu hermano por lo que te ha hecho, ¿verdad? Pero tenemos también un gran ejemplo también aquí que... Pero Sí, me amor, gustaría quiere- abonar algo a lo A que ver. el hermano Roberto estaba hablando. Amén, amén. Que el poder pedir perdón no es fácil. No es fácil. No es fácil. Hay una clave ahí para el perdón. Y la clave es Cristo. Amén. Si Cristo no viene a nuestras vidas, porque acordémonos que nosotros antes, cuando caminábamos muertos en delitos y pecados, a nosotros alguien nos hacía algo y nosotros no perdonábamos. Ujú. No teníamos eso de decir, hey, voy a perdonar a fulano de tal. No, le echábamos no sé cuántas maldiciones y no queríamos saber nada de la persona. Amén. Sino que estábamos duros, estábamos difícil, teníamos un corazón tan renuente que no queríamos cambiar. Aquí porque cuando ya Cristo viene a nuestra vida, Padre, ya viene un cambio a nuestra vida.
ya somos diferentes. ¿Por qué? Porque ya perdonamos, ya entendemos y decimos, wow, que ahora soy diferente, ya no tomo, ya no fumo, ya no practico lo malo, pero ¿quién lo hizo? Cristo. Cristo, amén. Amén. Entonces ya viene un cambio a nuestra vida, Ujú. pero es algo que realmente si ahorita conforme usted hablaba, digo yo, Señor amado, es que esos cambios existen. Amén. Amén. Existen porque cuando usted viene y acepta a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que pasa? Viene un cambio a nuestra vida La vida cuando nueva. lo ha hecho de corazón. Amén. Amén. Pero cuando lo hizo de labios, no. Tiene que ser de corazón para que de veramente pueda venir un perdón primeramente a la vida de uno. Amén. Porque a veces nosotros estamos mal, Ujú. estamos caminando mal. Y a veces, wow, ¿a quién podemos engañar si los ojos de Dios están puestos sobre nuestras Sí. vidas? Amén. No podemos engañar a nadie. Pero mire, conforme este verso que le voy a leer aquí en Hechos 7:59, dice la palabra de Dios, y apedreaban a Esteban, dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe el Espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Padre, digo yo, imagínense qué tremendo. A mí, cuando yo leía esto, a mí me impactaba. Me impactaba porque digo yo, Padre, no les tomes en cuenta a qué dimensión había llegado nuestro hermano Esteban. Ajá. Imagínense ya nosotros con esa dimensión que de repente, Señor, no le tomes en cuenta esto que me están apedreando. Matando. O sea, híjole, qué tremendo. Yo veía algo que realmente el perdón, antes nosotros caminábamos, como repetí anteriormente, muertos en delitos y pecados. ¿A quién perdonábamos? A nadie, a nadie. Pero ya conocemos nosotros a Cristo. Viene Cristo a nuestra vida cambia, ya somos diferentes. Ahora ya no soy igual. ¿Por qué? Porque Cristo ya llegó a ocupar un lugar en mi vida Amén. que es el que la cambia, es el que lo transforma. ¿De qué manera? A veces nosotros decimos, wow, no sé si ustedes se han preguntado, pero a veces yo me he dicho, Señor, pero tu palabra dice que el árbol por su fruto se ha de conocer. Y me comienzo a examinar los frutos que antes yo tenía. El fruto de fumar, el fruto de usar droga, el fruto de tomar, el fruto de decir malas palabras. Padre, tenía un fruto malo. Ahora, en cambio, ya no digo ese fruto. ¿Por qué? Porque ya Cristo me perdonó y ya soy, dice la palabra de Dios, una nueva criatura. Entonces, cuando yo paso a hacer eso, digo, Padre, Cristo me perdonó. Entonces, ahora, para nosotros es más fácil poder que alguien venga y nos diga, cometí tal error, hermano, perdóneme por esto y esto. Sí, hermano, no se preocupe. Ya nosotros entendemos un poco mejor. Incluso hace unos minutos atrás, conforme lo que mi hermano Roberto hablaba, me venía algo bien tremendo. Que fíjense que mi hermana mayor, antes de morir, fíjense que qué tremendo, antes de morir como que Dios a uno lo prepara para un momento, podríamos decir tal vez difícil, porque pues no estamos acostumbrados a andar a cada persona tal vez que nos ha hecho mal pidiéndole perdón, ¿va? Pero se arrimó con otra, mi hermana menor, y le dijo, perdóname por todo lo que te hice, perdóname por todo lo que te causé tal vez en aquel tiempo. Pero mi hermana lo estaba haciendo, yo pienso ahora que lo estaba haciendo en forma de arreglar su vida y a la vez obtener el perdón de la otra persona, porque ella ya iba a partir.
pero nosotros sin saber nada. Cuando a los días los van diciendo que estaba bien enfermo y que se estaba muriendo. Pero imagínense que qué bonito es poder arreglar nuestra vida Sí. antes de morirnos. Amén. Poder sentir la paz, la satisfacción de poder saber de que llevamos una paz. ¿Por qué razón? Si ustedes se han puesto a meditar tal vez, hay mucha gente que cuando ya se está muriendo, ¿qué es lo que hace? Pedir perdón, porque a través de ese perdón puede venir una sanidad a nuestra alma. La liberación. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? Amén. Imagínense, el ladrón en la cruz, ¿qué hizo? Señor, acuérdate de mí. Él estaba pidiendo, en otras palabras, él estaba pidiendo perdón al Señor. Ujú. Le estaba pidiendo perdón al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que tenía que hacer algo antes de poder de entrar tal vez al reino. Ujú. Pedir perdón. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque a veces sea difícil. Pero miren, a mí me sorprende Esteban. Esteban, wow, un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Su rostro cambiaba cuando oraba con Dios. Así seríamos nosotros también, ¿verdad? Que nuestro rostro a la Para allá nos lleva el a la Señor. hora de tener ese contacto Amén. con Dios pueda venir un cambio, pueda venir una transformación a nuestra vida y que nosotros, Padre, podamos, nuestro rostro pueda cambiar, pueda ser iluminado. ¿Se acuerdan como cuando Moisés subía Mm. al monte? ¡Wow! Que su rostro cambiaba, venía diferente. Así, wow, digo yo, qué tremendo es poder alcanzar una magnitud de espiritualidad en ese aspecto. Ujú. Pero, wow, el perdón es grande, hermano. Si usted realmente ahí, con su familia, ahí como se encuentra reunido, tal vez con sus seres queridos, tal vez usted ha hecho algo, le ha hecho algo a alguien, a su amigo, a su familiar, bueno sería realmente poderle pedir perdón para que su alma pueda Amén. traer paz, para que su alma pueda traer sanidad, porque esa sanidad y esa paz nomás nuestro Señor Jesucristo la da. Aquí nadie más le puede dar la paz y el Así gozo, sino que nomás nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, porque miren, nosotros les venimos hablando esto en carne propia, porque ya lo vivimos. ¿De a dónde salí yo? Yo salí de lo más perdido, a veces doy mi testimonio a las personas y dicen las personas, pero yo no creo que hayas hecho eso. Sí, fíjense que lamentablemente yo usaba droga, yo usaba alcohol, yo estaba metido en juego, ¿qué no estaba metido yo en tanta cosa de perdición? Pero cuando yo recibí el perdón de parte de Dios, mi vida cambió. Ahora, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya voy sobre los 30 años de cristiano. No le digo que soy perfecto, tengo mis errores, pero ya Dios me perdonó y yo trato la manera de hoy agradar a Dios. Amén. Y eso es lo más importante que puede haber en nuestra vida. Así es. Así que sí, hay Es que perdonar. Amén. Hay que perdonar, Y amén. sobre todo veo, o sea, porque en el momento, imagínese qué tremendo, yo creo que el Señor nos lleva a que nosotros, con los tiempos que estamos viviendo hoy en día, yo creo que el Señor nos lleva a ese nivel, a esa magnitud de que no importa lo que venga, ¿verdad? Porque ejemplo nos dieron estos siervos también, de que no importa lo que venga para cada una de nuestras vidas, siendo llenos de la presencia del Señor, siendo llenos de su Santo Espíritu, aún así nos quieran matar,
actuar de cualquier manera, o sea, el poder de Dios que va a estar en nosotros, o sea, no va a venir, o sea, a amedrentarnos, sino que ve prácticamente en nuestro corazón, va a ver y vamos a estar mirando, hermanos, o sea, lo venidero, vamos a estar mirando, o sea, dónde vamos a ir nosotros, a ver la gloria del Señor, a estar por siempre en su presencia, que es algo que todo creyente, o sea, anhelamos que un día estemos en la presencia del Señor. Yo creo que todos nos esforzamos para poder perdonar a nuestro hermano, poder perdonar al que nos ofende. ¿Por qué? Porque tratamos de agradar a nuestro Padre Dios. Y como Esteban, mire a qué nivel, a qué magnitud, como decía a mi esposo, o sea, llegó él, o sea, a perdonar, a pedirle perdón, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este es un tema bastante extenso, lo que es el perdón, pero yo le quiero algo enfatizar rápidamente. Aquí el Señor, volviendo a Mateo 18:21, donde nuestro Señor Jesucristo le contestó a Pedro, aquí él enseña algo y enseña, da una enseñanza, cómo es de que hubo un señor de que mandó llamar a aquellos que le debían y lo perdonó. Se lo estoy diciendo yo rápidamente, cómo es de que él lo perdonó, ¿verdad? Le rogó, le dijo que no tenía dinero para poder él pagarle, pero mire, así mismo, o sea, lo perdonó. Este señor perdonó a su siervo, pero saliendo de ahí, dice que él miró a otro consiervo que le debía a él mismo, al que le acababan de perdonar la deuda. Él salió de la presencia de su señor y dice que se encontró con un consiervo que le debía, y él, mire cómo es de que empezó a pedirle que le pagara, y este hombre le rogaba que lo perdonara, que no tenía dinero, y no, dice que no lo perdonó. Pero, mire qué tremendo, porque lo miraron a él lo que él hizo y fueron y le dijeron a su señor. Entonces, aquí dice en el versículo 32, le digo, estamos regresando a Mateo 18, ahí en el versículo 32. Dice, entonces el Señor mandó llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Mire lo que Dios está esperando de nosotros. Pongamos a este Señor como nuestro Padre Dios. Mira todo lo que yo te he perdonado a ti, ¿verdad? Y no es así mismo que tú debes de perdonar también a tu hermano. Se lo estoy yo parafraseando. Y dice en el versículo 34, y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros, dice en esta versión, que es la Nueva Versión Internacional, pero otras versiones dice que lo entregó a los verdugos, dice otra versión, para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Mire lo que estábamos hablando, lo que también mencionaba mi hermano Roberto, de que a veces las consecuencias que pasan por no perdonar. Aquí por eso le quiero hacer hincapié. Mire, aquí lo entregaron a él, a los carceleros. Y como le dije, dice a los verdugos. Qué tremendo, o sea, hasta que él pagara todo lo que debía. O sea que prácticamente cuando uno no perdona es que uno va a una cárcel. Ahí estamos hablando espiritualmente. Por eso muchas personas, o sea, están pasando en su vida muchas cosas de que ellos no saben quizás, o sea, lo que están pasando. Hay una cárcel en la que ellos están metidos por no perdonar lo que le hicieron en su vida pasada, quizás en su infancia. Nosotros entendemos, ve que en la niñez pueden pasar muchas cosas. Hoy en día sabemos que hay violaciones. Quizás los padres dejaron a sus hijos con sus tíos, que porque eran de la familia, y el tío abusó del niño, abusó de la niña. Hay muchas cosas que pasan alrededor de esta tierra, que vienen con un corazón herido, con un corazón lastimado, y dicen, nunca voy a perdonar a aquel que me hizo esto. Pero hoy, si usted está mirando este programa,
programa, en la misericordia de nuestro Padre Dios le está permitiendo que usted lo mire para que usted perdone. Dios sabe lo que le han hecho. El Señor sabe por lo que usted ha pasado. Quizás a usted le mataron a un tío, le mataron a su madre, le mataron a alguien cercano. Nosotros ni siquiera nos llegamos a imaginar el daño tan grande que probablemente usted ha recibido, pero hoy en este día nosotros con todo nuestro corazón le pedimos perdone a aquellas personas que lo ofendieron, a aquellas personas que lo dañaron, a aquellas personas que dañaron su corazón, su alma, que es lo más importante de nuestra vida. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que perdone toda ofensa. Aquí mire, por eso probablemente es de que usted su vida que está llevando no encuentra arreglo, porque tiene que perdonar de corazón a aquel que lo ha ofendido. Y aquí miren, el versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mire qué tremendo. El Señor lo está hablando, no soy yo la que está diciendo esto. Dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? O sea que no es aún, mire, aquí a lo que yo entiendo es de que el Señor va a permitir de que venga todo eso malo a su vida, de que quizás esté encarcelado espiritualmente porque usted no está perdonando a su hermano. Debemos de perdonar, hermanos. Eso trae sanidad a nuestra alma, trae sanidad como usted no se imagina. Yo sé que a veces puede ser, mire, de que sean situaciones de meses, pero yo sé que hay situaciones que con personas se vienen cargando de años, de que probablemente ya son personas de 60, 70 años que aún no olvidan lo que le hicieron en su niñez, en su juventud. Sí. Pero hoy en día nosotros le recordamos esta palabra del Señor: perdone la ofensa que le hayan hecho, perdone de todo su corazón para que su alma pueda ser sanada, para que su alma pueda ser libre de todo aquello que le ha venido afectando a su vida, y no solo a usted, sino a todos aquellos que lo rodean. Entonces aquí miramos que debe de ser de corazón, no solamente de nuestros labios, como decía mi hermano Roberto, ¿verdad? Sino que debe de ser de corazón, que perdonemos nosotros a nuestro hermano. Pero yo quiero cerrar este tema. Mire, o sea, también tenemos, hermanos, o sea, el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue a morir en la cruz del Calvario. Él, que fue lo que dijo estando en esa cruz. Mire, a Él lo latigaron, a Él lo escupieron, a Él se burlaron de Él y a Él lo mandaron a morir crucificado en esa cruz. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo? Ahí dice en Lucas 23:34, dijo al Padre, le dijo: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Asimismo, nosotros le recordamos a usted y a nosotros mismos, primeramente nos recordamos. A veces hay gente que nos ofende, hay gente que nos hiere, o nosotros también ofendemos a otros y a veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero asimismo, a veces uno dice: no saben lo que hacen. Quizás hay gente que no conoce del Señor y nos ofende, ¿verdad? Asimismo decimos: Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo, no sabe, Señor, o sea, realmente lo que está diciendo, probablemente, o sea, de que le estén divulgando la vida de uno, lo traigan a uno en chisme, lo traigan a uno en murmuraciones. Señor, perdónalos, ¿verdad? Cuando va uno en oración, uno le pide perdón al Padre y también le pedimos perdón a nuestro Dios. Todo esto nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, nuestras ofensas cayeron. Mire, yo leía un comentario y qué tremendo, me dije: wow, Señor amado, cómo es de que aquí dice que Él cayó en manos de los verdugos
por amor a nosotros, porque todo el pecado que nosotros hicimos cayó sobre él. Mire qué tremendo. O sea que nuestro Padre Dios lo entregó a él en manos de todos sus verdugos por amor a nosotros. Amén. Porque él nos ama, y como lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Y por amor a usted y por amor a mí, nuestro Padre Dios lo entregó a su propio Hijo para que pasara por todo eso, para que nuestros pecados fueran perdonados. Mire, usted puede decir qué tan grande amor tiene nuestro Padre Dios para cada uno de nosotros. Ahí lo enseña la escritura, perdón. Y de esta manera, mire, dice también ahí, vuelvo nuevamente a Mateo 18:34, dice, e irritado el Señor le entregó en manos de los verdugos. Aquí en esta versión dice que es la torre Samat, para ser atormentado hasta cuando satisfaciera la deuda toda por entero. Y en el versículo 35 dice, así de esta manera se portará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno no perdonare de corazón a su hermano. Entonces este es un buen día para que nosotros, le digo, primeramente nosotros al estudiar este tema, es un recordatorio que nuestro Padre Dios a nosotros nos hace, ¿verdad? De que no nos olvidemos que debemos de perdonar las ofensas, y uno mismo se pone a mirar y a decir, sí Señor, creo que hay situaciones en las que yo mismo debo de arreglar. No crea que venimos diciéndole usted no, nosotros estamos faltos, como decía mi esposo, no somos perfectos, nosotros a veces también ofendemos y hay necesidad de pedir perdón, y lo debemos de hacer de todo corazón para que nuestro Padre Dios se agrade. Pero probablemente usted que nos está mirando, queremos en esta hora también a preguntarle si usted no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En esta hora yo creo que es un buen momento para que usted pueda recibir el perdón de sus pecados, para que usted también en su corazón ahí medite, ¿quién lo ha dañado? Le pregunto yo. ¿Quién lo dañó a usted? Y quizás usted estuvo indefenso, probablemente cuando fue un niño no estaba nadie ahí en el que usted confiaba, en la que usted confiaba, probablemente lo dañó y le hizo sentir, le hizo lo más horrible que probablemente pudo haber pasado usted en su vida. Si alguien lo ofendió, si alguien lo ultrajó, si alguien lo maltrató, aquí está nuestro Padre Dios para poder sanar su alma. Pero también el Señor quiere que usted perdone a todos aquellos que le hicieron mal, a todos aquellos que lo ultrajaron, a todos aquellos que quizás usted no sabía ni por qué vinieron en contra de usted. Es un buen momento para que usted reflexione, y si usted no tiene a Cristo Jesús como su Señor y Salvador en su corazón, nosotros le queremos hacer una invitación para que usted lo pueda recibir como único y suficiente Salvador. Mi hermano Roberto lo va a guiar si usted desea aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Mi hermano Roberto lo va a guiar en oración para que usted pueda recibir el perdón de sus pecados, y asimismo también usted pueda perdonar a todos aquellos que lo han ofendido. Y sabemos, mire, el poder de la vida y de la muerte, dice la Escritura, está en nuestros labios, ¿verdad? Así de que si usted perdona de todo su corazón, usted va a ser libre de todo aquello que lo ha estado atormentando. Amén. Amén. Nomás quisiera decir algo antes de que oráramos. Y no sabemos quién le hizo daño ni quién lo pudo haber ofendido, maltratado, abusado, Amén. ¿Verdad? Pero sabemos y conocemos a quién lo puede liberar, quién lo puede cambiar. Conocemos por su palabra, le conocemos porque hemos experimentado el poder de Dios, el amor, Amén. La gracia de Dios. Amén. Y por eso es que hablamos. Entonces, también sé que habrán quienes no conocedores de Cristo y conocedores del Señor que tal vez se han apartado pensando que Dios no los puede perdonar, que tendrán en su mente la idea de
¿cómo es que Dios me va a perdonar esto? ¿Cómo es que Dios me va a mí perdonar por lo que yo hice? O por una historia de 30 años o 50 años haciendo lo malo. ¿Cómo es que Dios me va a perdonar? Pues Dios lo ha perdonado. De hecho que pagó con sangre. Así es. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así es. Si no fuera así, el perdón es la remisión de la culpa. Entonces, si no fuera así, si no fuera que Dios no pudiera perdonar, Cristo no hubiera venido a la tierra. Amén. Si Dios no pudiera perdonar sus pecados o 30, 20 años que no son nada para Dios, si Dios no pudiera perdonar eso, Cristo no hubiera venido. Su sangre no se hubiera derramado. Amén. Mas, sin embargo, se hizo con excelencia el pago de nuestros pecados. Así es. Y el pago de nuestras culpas fue sobre Él. Fue sobre él. Entonces, no hay nada que Dios no perdone. Si uno en su corazón se ha arrepentido, Dios puede perdonar. Amén. Así que Amén. los que quieran recibirlo o incluso reconciliarse con el Amén. Señor, ¿verdad? Amén. Hoy es un buen tiempo. Repita conmigo y vamos a orar. Amén. Señor Jesús, en esta tarde, en este día, Señor, yo hoy me he dado cuenta, Señor, que soy pecador. Hoy reconozco, Señor, que solo tú me puedes salvar, que solo tú eres poderoso para salvarme. Señor, perdona mis pecados. Yo te ruego, Señor, que me recibas Sí, Señor. y que produzcas en mí un cambio, como dice tu palabra, una vida nueva. Amén. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy reconozco que Dios te levantó de entre los muertos. Amén. Y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. 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 Entonces oramos y Amén. despedimos, Amén. ¿verdad? Amén. Amado Dios, te damos Sí, gracias. Señor. Primeramente por los que Sí, escucharon, Padre Santo. por aquellos que han recibido tu Amén, palabra, Señor. por aquellos que tal vez se han reconciliado, aquellos que te Sí, han Señor. recibido y han reconocido, Amén, Señor, que tú Padre eres Salvador. Así Yo te ruego es, que esta amado palabra, Señor, sea como un bálsamo, Así Señor, en es, los corazones. Sí, Sea, Señor. Señor, en nuestras mentes, Señor. Amén, bendito Sea Dios. esta palabra Señor. reedificándonos, Amén, así levantándonos, sea, Señor, sí, Padre limpiándonos, Señor Así bendito. sea, Que esta Señor. palabra, Señor, sea como Sí, Padre. luz en medio de Amén, tinieblas, bendito Señor. Dios. Que toda tristeza, que todo odio, Sí, que Señor. todo rencor, Sí, Señor, Señor. que esa ira, Señor, Amén, pueda Señor. desvanecerse, Señor, cuando Amén, esta palabra Señor. toque nuestros corazones, Sí, Padre cuando esta Santo. palabra impacte nuestras vidas, Sí, Señor. de tal manera, Señor, que Amén, pudiéramos Señor. dar mucho fruto Sí, para la Padre gloria de tu Santo. nombre. En el nombre de Jesús, Cristo te damos gracias. Gracias, Gracias, amado Padre. Dios. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. de Dios. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Pues gracias, hermanos, por habernos acompañado aquí también. Le damos la despedida a cada uno de ustedes amén. hasta nuestro próximo programa y le invitamos también a sí mismo para que siga mirando los programas que cada uno de nuestros hermanos aquí en el poder de la palabra del Señor está dando, y nos dio un gusto volver a estar nuevamente con ustedes. Amén. Le pedimos a nuestro Padre Dios que lo guarde, lo proteja, que todo le vaya bien y no se olvide que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice su palabra. Le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Amén. Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.